historia, diversas ciudades y centros humanos se han asentado sobre nuestro planeta, formando grandes imperios que marcarían la historia con sus logros. Sin embargo, así como todo tiene un final, estas culturas encontraron su fin a causa de diversos motivos y circunstancias, por lo que, es por ello que hoy les presento, el iceberg de los colapsos poblacionales. Nivel 1. La cultura maya fue una civilización que se desarrolló durante más de 2000 años en la región que abarca el área de Mesoamérica, cubriendo principalmente lo que es la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala, Belice y zonas de Honduras y El Salvador. A lo largo de su extensa historia, su época de mayor auge fue en el conocido como período clásico. Los mayas destacaron por su sistema de escritura, presente en estelas, códices y edificios. Su manejo del cero y las matemáticas, junto a un calendario complejo. Esto les permitió anticipar eventos astronómicos, como eclipses, basándose en mediciones precisas del Sol y la Luna. En arquitectura, fueron los responsables de construir pirámides, observatorios y palacios. Además, emplearon técnicas agrícolas sofisticadas para sustentar poblaciones urbanas densas, por lo que llegaron a tener más de 40 ciudades-estado, entre las cuales hubieron varias que lograron superar los 100.000 habitantes. En su totalidad se estima que alcanzaron su pico poblacional al ser 13 millones de mayas durante el período clásico. Los mayas de la era clásica vivían en ciudades-estado que eran gobernadas por los ajau, que fusionaban el poder político y religioso. Estos personajes competían por dominios aliándose y enfrentados según sus intereses. Sin embargo, para alrededor del siglo IX y X, una serie de mega sequías que duraron décadas, combinado con conflictos internos, provocaron el colapso de su sistema. Las ciudades fueron abandonadas de forma gradual, lo que provocó el surgimiento de nuevas ciudades como Chichén Itzá y Uxmal, en el que pasó a ser conocido como el período del posclásico, época de su decadencia, llegando a un frenón brusco en su desarrollo. El Imperio Azteca, el cual floreció entre aproximadamente los años 1345 y 1521 en el Valle de México, tuvo su capital en la región de Tenochtitlán, la cual fue una ciudad en medio del lago Texcoco, que llegó a albergar entre 200.000 y 300.000 habitantes aztecas. La ciudad formaba parte de una red de ciudades-estado llamadas Altepetl, las cuales se conectaban por medio de unidades sociales como los calpuye y los tributos. El poder azteca descansaba en una élite gobernada por el Tlatoani, respaldada por nobles, sacerdotes y guerreros. Su economía combinaba una agricultura intensiva, que incluía las chinampas, terrazas y cultivos extensos. También poseía un comercio local bastante activo y de largo alcance. Los aztecas lograron erigir impresionantes templos como el Templo Mayor, palacios, murales y sistemas hidráulicos, lo cual es un reflejo de cómo su sociedad estaba altamente organizada y centralizada. Desgraciadamente, en 1519, la llegada de Hernán Cortés y su pequeño contingente de aproximadamente 800 españoles junto con miles de aliados indígenas inició una guerra que culminó con la derrota y destrucción de Tenochtitlán en agosto de 1521. El factor decisivo para la derrota azteca fueron las enfermedades del viejo mundo como la viruela, el sarampión, el tifus, entre otras, las cuales lograron devastar a la población nativa. Es sabido cómo la epidemia de viruela de 1520 logró reducir a la mitad la población total dentro de la capital en un par de meses, debilitando su defensa militar y provocando hambruna por la imposibilidad de cultivar alimentos. Luego de la conquista, se estima que la población mesoamericana cayó entre un 70 y 90% en las décadas siguientes. El Tahuantinsuyo, o Imperio Inca, surgió en el siglo XIV y para principios del siglo XVI era el imperio más extenso de la América precolombina, abarcando territorios que hoy comprenden Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia, con alrededor de 10 millones de habitantes gobernados desde la capital del imperio, la actual Cusco. Su sistema se basaba en una red centralizada de caminos, administración estatal y sistema de rotación laboral, la conocida como MITA. El Zapa Inca era el gobernante del imperio junto a una élite nobiliaria, mientras que los territorios conquistados eran integrados mediante estructuras administrativas y prácticas religiosas comunes.
Después de la muerte del emperador Huayna Cápac alrededor de 1527 a causa de la viruela, se desató una sangrienta guerra civil entre sus herederos Atahualpa y Huáscar, lo que debilitó enormemente al imperio y fragmentó el apoyo de los territorios conquistados. En noviembre de 1532, Francisco Pizarro, con aproximadamente 160 soldados, capturó a Atahualpa, el cual, aunque pagó un rescate colosal en oro y plata, fue ejecutado en julio de 1533. La muerte del emperador y la captura de Cusco en noviembre del mismo año destruyeron el núcleo político del imperio y generaron una crisis en su gobierno. Las epidemias de enfermedades europeas devastaron la población indígena antes y durante la conquista. La viruela había matado a Huayna Cápac y debilitó su estructura social. Se estima que murieron entre 65% y 90% de los habitantes en un tiempo relativamente corto. Pizarro consolidó alianzas con facciones indígenas resentidas del régimen incaico, aprovechó las rivalidades internas y, con su tecnología militar, se impuso con facilidad. La posterior instalación de gobernantes títeres como el de Manco Inca y la imposición del sistema colonial español terminaron de suprimir el Tahuantinsuyo como ente político unificado, provocando su completa caída. El Imperio Romano de Occidente, el cual estuvo vigente desde el siglo I a.C. y enfrentó su crisis final entre los siglos III y V después de Cristo, experimentó un colapso marcado por la pérdida de control político, económico y militar entre los años 395 y 476 después de Cristo. Su sistema político se debilitó gravemente por la inestabilidad imperial y la corrupción. Durante el tercer siglo más de una veintena de emperadores subieron y bajaron del poder, siendo muchos asesinados, lo que socavó la continuidad institucional y generó guerras civiles constantes. La administración se volvió ineficaz, con funcionarios que desviaban impuestos y abusaban del poder, mientras los sucesivos emperadores intentaban mantenerse en el trono mediante sobornos y presión militar. La economía colapsó a raíz de una crisis severa. Las campañas militares, los lujos cortesanos y burocracia requerían recursos, financiados por impuestos excesivos junto con la devaluación de la moneda provocando una gran inflación. En el ámbito militar, Roma perdió su fortaleza. El ejército se deterioró con el tiempo y las muy conocidas invasiones bárbaras de visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos fueron implacables, llegando a tal punto que los visigodos llegaron a saquear Roma en el año de 410 después de Cristo. Después, en el año 455, los vándalos también lo lograron y, finalmente, en el año 476, Odoacro depuso al último emperador romano, Romulus Augustulus, marcando el fin formal del Imperio Romano de Occidente. El conjunto de presiones internas y amenazas externas formaron un caldo de cultivo responsable de fragmentar el poder central en la región occidental, mientras que el Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, lograría sobrevivir por otros 1000 años. El Imperio Acadio, que se estima empezó en el 2350 y llegó hasta el 2150 a.C., fue uno de los primeros imperios conocidos. Ellos tuvieron bajo su control ciudades sumerias y asentamientos de Mesopotamia durante el reinado de Sargón de Akkad. Este imperio prosperó gracias a un avanzado sistema de irrigación que sostenía tanto la producción agrícola como el consumo de su creciente población. Sin embargo, alrededor del año 2200 a.C., una mega sequía provocó un colapso repentino. Diversos estudios basados en investigaciones de palinología han demostrado que la región vivió una prolongada disminución de lluvias, frecuentes tormentas de polvo y un invierno anormalmente frío. Todos estos fenómenos climatológicos provocando el colapso de los sistemas agrícolas del norte, regiones clave para el abastecimiento de alimentos. Ciudades como Tel Eilan perdieron hasta un 75% de su población, el comercio se paralizó y migraciones masivas ocurrieron hacia el sur y otros territorios más lluviosos. Los recursos críticos desaparecieron, el ejército perdió su capacidad logística y la estructura administrativa se derrumbó. En esta debacle, grupos como los gutis e hititas aprovecharon la debilidad política y militar para invadir y destruir ciudades como Akkad, la cual fue atacada alrededor del año 2150 a.C. El imperio acadio llegó a su final aproximadamente en este punto. Con la muerte de su último rey Shuturul y la caída de su dinastía, en medio de una invasión guti y una devastadora crisis agrícola ligada a una terrible tragedia.
El Imperio Ruso, antes conocido como Zarato de Rusia, fue uno de los mayores estados absolutos de la historia, gobernado por zares que combinaban poder político y religioso. Desde Iván el Terrible hasta Nicolás I, el zar reforzó la autocracia, respaldado por la nobleza y la Iglesia ortodoxa, pero mantuvo una economía mayoritariamente agraria con una industrialización tardía y control central rígido sobre las diversas etnias bajo su dominio. Durante la entrada a la Primera Guerra Mundial en 1914, el imperio evidenció profundas debilidades. La industria no pudo equipar adecuadamente a su ejército de más de 1 millón de soldados, y el transporte ferroviario y las comunicaciones fallaron, provocando escasez de recursos y hambruna. Esto se sumó a calamidades previas como la derrota en la guerra contra Japón y la brutal represión del Domingo Sangriento, que minaron la credibilidad del régimen. En febrero de 1917, el estallido de protestas por la carestía del pan, la escasez crónica y la guerra desencadenó la Revolución de Febrero. La guarnición de Petrogrado se unió a los manifestantes, lo que obligó a Nicolás I a abdicar el 15 de marzo de 1917, poniendo fin a 300 años de dinastía Romanov y transformando Rusia en una república. El breve gobierno provisional continuó la guerra y enfrentó inflación galopante, fallas en el abastecimiento y un aumento del descontento obrero y campesino. Es en este panorama que se coció la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder, ejecutaron a la familia imperial en julio de 1918 y persiguieron los restos del régimen zarista. El imperio desapareció formalmente el 1 de septiembre de 1917, con la proclamación de la República Rusa, y el último zarevich, Miguel, renunciando al trono. Los bolcheviques consolidaron su poder tras la guerra civil, y en diciembre de 1922 nació la Unión Soviética, cerrando el capítulo del antiguo régimen zarista. Nivel 2. Entre los siglos XIII y XII a.C., gran parte del mundo del Mediterráneo oriental y el cercano Oriente experimentó un colapso abrupto y generalizado que marcó el final de la Edad del Bronce tardío. Civilizaciones altamente desarrolladas, como el Imperio hitita en Anatolia, los micénicos en Grecia, los reinos cananeos como Ugarit en Siria, y hasta el Egipto del Imperio Nuevo, enfrentaron una desintegración en cadena de sus estructuras políticas, comerciales y sociales. Este colapso no fue causado por un solo factor, sino por una combinación compleja de tensiones internas y catástrofes externas. La evidencia arqueológica y textual apunta a una serie de megasequías y malas cosechas, que redujeron la producción agrícola y desataron hambrunas. Simultáneamente, se produjo una ruptura en las redes comerciales, que unían estos reinos a través del Mediterráneo, afectando la economía de palacios y élites que dependían del intercambio de bienes. Además, y, más destacablemente durante este mismo periodo surgieron los llamados pueblos del mar, quienes hasta el día de hoy se debate quiénes eran realmente, que protagonizaron invasiones marítimas y terrestres que devastaron ciudades costeras y portuarias. Textos egipcios del faraón Ramsés III describen estas incursiones como un ataque en masa de pueblos extranjeros, que intentaron establecerse en nuevas tierras. En algunos casos, las ciudades fueron incendiadas y abandonadas, como Ugarit, destruida en una sola noche y jamás reconstruida. Otras regiones, como Grecia continental, entraron en una terrible edad oscura, en donde se perdió incluso la capacidad de escribir y se redujo la población terriblemente. Egipto fue de los pocos que logró resistir parcialmente, pero quedó terriblemente debilitado y nunca volvió a recuperar su influencia internacional. El colapso de la Edad del Bronce tardío marcó el final de una era de grandes reinos conectados y dio paso a una nueva etapa de descentralización, culturas locales más simples y una profunda transformación de las sociedades en el Egeo, Anatolia, Levante y en Egipto. La cultura de Terramare fue una sociedad que floreció en el Valle del Po, en el actual norte de Italia, entre los años 1650 y 1150 a.C. Esta civilización construía sus aldeas sobre plataformas de madera elevadas, similares a palafitos, que luego dieron origen a la toponimia de Terra Marna, que significa tierra magra, por los restos arcillosos ricos en materia orgánica hallados en sus asentamientos. Terramare destacó por su agricultura avanzada, el uso de metales como el bronce, y la cría de ganado.
Además, mantenía contacto con culturas vecinas, participando del comercio del ámbar y otros bienes. Llegó a albergar una población relativamente grande y estable, alcanzando hasta más de 2000 asentamientos humanos, muchos de los cuales estaban fortificados. Sin embargo, hacia el 1200 a.C., gran parte de esta red de poblados fue abandonada de forma rápida y generalizada. Los arqueólogos sostienen que varios factores simultáneos provocaron el colapso. Por un lado, la región experimentó un marcado aumento de la densidad poblacional, lo que llevó a una sobreexplotación de los recursos naturales, particularmente del suelo agrícola, que se volvió menos fértil con el paso de las generaciones. Además, estudios climáticos y sedimentológicos han identificado episodios de sequías severas y cambios hidrológicos en la región del Valle del Po hacia fines del segundo milenio antes de Cristo, lo que habría reducido aún más la productividad agrícola y desestabilizado el abastecimiento de agua. Esta situación derivó en una crisis alimentaria, agravada por la inestabilidad que afectaba también a otras culturas contemporáneas, como los micénicos y los hititas durante el colapso del Bronce tardío. Tras el abandono de los asentamientos terramaré, la región entró en un periodo de transición cultural, que daría paso posteriormente al surgimiento de nuevas poblaciones itálicas como los protovillanovianos, precursores de los etruscos. La civilización minoica fue una de las primeras culturas avanzadas de Europa, floreciendo en la isla de Creta desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta su colapso alrededor del año 1100. Se caracterizó por su arquitectura palaciega, como en Knossos, Festos y Malia, su arte refinado, una economía basada en el comercio marítimo, y el uso de un sistema de escritura. Los minoicos establecieron una red comercial que los conectaba con Egipto, el Levante y otras regiones del Egeo. Durante siglos, esta civilización gozó de relativa estabilidad y prosperidad, pero a mediados del segundo milenio antes de Cristo, se comenzó un proceso de declive que culminaría en su desaparición. Uno de los eventos más catastróficos asociados a esta caída fue la erupción volcánica de Tera, la cual ocurrió alrededor del 1600 a.C. Esta erupción fue una de las más poderosas de la historia humana, y se cree que generó tsunamis y una nube de cenizas, que afectó tanto el clima como la agricultura de Creta. Aunque los palacios minoicos fueron reconstruidos tras la erupción, la civilización nunca volvió a recuperar su antiguo esplendor. A partir del siglo XV a.C., la influencia micénica de la Grecia continental se volvió cada vez más evidente. Hay pruebas de que los micénicos invadieron o se instalaron en Creta, ocupando los centros de poder y adoptando algunos elementos minoicos, pero reemplazando la administración por su propio sistema, hacia el año 1100. Los últimos vestigios de la cultura minoica habían desaparecido. No fue un colapso repentino, sino un proceso paulatino de desestabilización natural, invasión extranjera y transformación cultural que puso fin a una de las civilizaciones más sofisticadas del Egeo. Cahokia fue el principal centro urbano de la cultura misisipiana, y el asentamiento precolombino más grande al norte de Mesoamérica. Estaba ubicado cerca del actual estado de Illinois, en los alrededores del río Mississippi. Su apogeo se dio entre los siglos XI y XIII, cuando albergó una población estimada entre 10.000 y 20.000 habitantes, aunque algunas estimaciones sugieren que llegó hasta los 40.000, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo en su época. Cahokia destacaba por su compleja organización social y religiosa. En el centro del asentamiento se encontraba el Monk's Mound, una enorme plataforma de tierra de más de 30 metros de altura, que servía como centro ceremonial y posiblemente político. Alrededor de ella se distribuían plazas, templos y barrios residenciales, todos organizados según un diseño planificado. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada, con élites gobernantes y castas religiosas que controlaban el flujo de bienes y rituales. La economía se basaba en la agricultura intensiva del maíz, complementada con caza, pesca y comercio a larga distancia. Sin embargo, hacia el siglo XIV, Cahokia experimentó un colapso repentino. La ciudad fue abandonada casi por completo hacia el 1350 después de Cristo, y sus montículos ceremoniales dejaron de utilizarse. Entre las causas del colapso se señalan inundaciones recurrentes asociadas a cambios en los patrones hidrológicos del Mississippi, que habrían afectado la agricultura y el acceso al agua limpia.
Junto a esto se suma una grave degradación ambiental provocada por la deforestación, la erosión del suelo y la sobreexplotación de los recursos locales, como madera y animales. También se ha sugerido que la creciente complejidad social y las desigualdades provocaron tensiones internas, que pudieron desembocar en conflictos civiles o crisis políticas. Algunos investigadores plantean que el contacto con otros grupos y posibles movimientos migratorios trajo consigo enfermedades nuevas que contribuyeron al declive demográfico. De momento no tenemos seguro qué fue lo que ocasionó la caída de la ciudad, pero sí se sabe que lo que sea que haya sido los motivó a nunca más volver ni intentar reconstruir el lugar. La desaparición de Cahokia marcó el fin de la hegemonía mississippiana en la región, aunque algunas de sus tradiciones culturales perduraron en pueblos nativos del sureste de lo que hoy es Estados Unidos. Tiahuanaco fue una de las civilizaciones más importantes de los Andes precolombinos, con su centro urbano ubicado cerca del lago Titicaca, en el actual altiplano boliviano. Alcanzó su apogeo entre los siglos VI y X, llegando a ser una potencia regional que influía en vastos territorios que hoy comprenden partes de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Se trataba del núcleo de un estado ceremonial que articulaba redes de comercio, peregrinación y control agrícola a gran escala. Una de sus características más impresionantes fue la ingeniería hidráulica y agrícola. Los tiahuanacos desarrollaron un sistema avanzado de campos elevados que también llamaron subcacoyus, que permitía cultivar en las frías y áridas tierras del altiplano. Este sistema aprovechaba canales, terraplenes y el microclima creado por el agua para conservar calor durante la noche y aumentar la productividad. También construyeron terrazas y acueductos que les permitieron sostener a decenas de miles de habitantes. Los tiahuanaco no eran una sociedad guerrera. Su poder se basaba más en el prestigio cultural, religioso y comercial. Su arquitectura monumental, como la Puerta del Sol, estaba alineada astronómicamente y decorada con iconografía simbólica del señor dios Viracocha, dios creador del mundo. Estas construcciones eran centros de peregrinación y rituales que cohesionaba a las distintas comunidades bajo su influencia. Lamentablemente hacia el año 1000, Tiahuanaco colapsó. Aunque no se sabe qué causó el colapso exactamente, se considera que fueron condiciones climáticas extremas, documentadas en estudios que redujeron drásticamente la productividad agrícola de los campos elevados, provocando una crisis alimentaria. Al agotarse los recursos, muchas zonas periféricas dejaron de estar bajo control central, y la cohesión del sistema se resquebrajó. Este declive agrícola, sumado a una posible pérdida de legitimidad del centro ceremonial y a conflictos internos entre grupos subordinados, se cree que pudo ser la causa del abandono de Tiahuanaco. Tiahuanaco no fue conquistada, sufrió un desmoronamiento interno impulsado por el clima y la incapacidad del sistema de sostener a su población. Después de la caída general de la cultura señorios aymaras, se levantaron en terrenos llamados collas, tomando control de la ciudad, donde retomó su rol como ciudad ceremonial. El pueblo Anasazi, que solía ser conocido como la gente del pueblo ancestral, fue una civilización indígena que habitó el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, en las actuales regiones de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Su apogeo se dio entre los siglos X y XIV, con una sociedad compleja caracterizada por su arquitectura monumental, organización agrícola sofisticada y redes culturales que se extendían por todo el desierto del suroeste. Entre sus construcciones más emblemáticas se encuentran las viviendas excavadas en acantilados como Mesa Verde y los grandes complejos de adobe y piedra, como los de Chaco Cañón, que funcionaban como centros ceremoniales, administrativos y comerciales. Estos sitios estaban conectados por una extensa red de caminos y muestran un nivel notable de planificación urbana y astronomía aplicada a la arquitectura. Los Anasazi construían quivas y organizaban sus aldeas en torno a plazas y estructuras comunales, lo que revela una sociedad con rituales compartidos y jerarquías sociales. Además, cultivaban maíz, frijolitos y calabaza mediante técnicas de irrigación adaptadas al entorno árido, lo que les permitió sostener poblaciones densas en un territorio naturalmente hostil. Sin embargo, entre el año 1200 y 1300, muchas de estas comunidades comenzaron a abandonar repentinamente sus asentamientos. Durante sequías prolongadas de hasta 50 años, lo que afectó severamente la producción agrícola y los recursos hídricos.
Además, el crecimiento poblacional acelerado generó presión sobre los alimentos y recursos hídricos. La evidencia arqueológica también muestra signos de conflicto interno, como fortificaciones, sitios abandonados de forma súbita y restos de violencia intercomunitaria. Algunos investigadores sostienen que los recursos escasos y las tensiones sociales pudieron haber provocado el colapso de la estructura social. Para el año 1300, la mayoría de los centros principales, incluidos Chacó y Mesa Verde, estaban completamente deshabitados. Sin embargo, los descendientes de los pueblos ancestrales no desaparecieron, sino que se fusionaron a otras culturas, integrándose en lo que hoy conocemos como las culturas pueblo o la gente pueblo, que conservan muchas tradiciones ancestrales. Nivel 3. La civilización del Valle del Indo, también conocida como Harappa, fue una de las tres grandes civilizaciones del mundo antiguo junto con Mesopotamia y Egipto. Se desarrolló principalmente en las llanuras fluviales del actual Pakistán y el noroeste de la India, donde alcanzó su apogeo entre los años 2600 y 1900 a.C., y se destacó por su alto nivel de planificación urbana, arquitectura en ladrillo cosido, sistemas de drenaje avanzados y comercio a larga distancia. Las ciudades principales, como Mohenjo-Daro, presentaban diseños urbanos regulares con calles trazadas en cuadrícula, almacenes, baños públicos y áreas administrativas bien organizadas. Su economía se basaba en la agricultura intensiva, especialmente del trigo, la cebada y el algodón, complementada por una red comercial que los conectaba con regiones tan lejanas como Mesopotamia. Sin embargo, hacia el año 1800 a.C. comenzó un proceso de declive prolongado. Investigaciones arqueológicas y paleoclimáticas sugieren que el colapso de esta civilización estuvo relacionado con factores ambientales graves, en especial un enfriamiento del monzón, que redujo drásticamente las lluvias estacionales necesarias para la agricultura. Además, el desvío o desaparición gradual del río Gagarakura habría alterado el equilibrio ecológico de las zonas agrícolas centrales. Estos cambios climáticos generaron una crisis agraria profunda, acompañada por el colapso del comercio con Mesopotamia, que afectó a las élites urbanas. La evidencia sugiere también un aumento de las tensiones sociales. Las grandes ciudades fueron abandonadas de forma paulatina y reemplazadas por pequeños asentamientos rurales más simples. Para el año 1300 a.C., la civilización del Indo había desaparecido como entidad cohesionada. Aunque su cultura material influyó en pueblos posteriores del subcontinente indio, sus sistemas de escritura y organización política se perdieron, marcando uno de los colapsos más enigmáticos y silenciosos de la historia antigua. El imperio hitita fue una de las grandes potencias del cercano oriente durante la última etapa de la Edad del Bronce. Surgió en Anatolia Central, en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 1600 a.C., y consolidó su poder con su capital en la ciudad fortificada de Atusa. Desde allí, los hititas gobernaron un extenso territorio que se extendía por gran parte de Anatolia, el norte de Siria y zonas del Alto Éufrates. La civilización hitita se organizaba en torno a una monarquía teocrática, con un sistema legal codificado, un ejército profesional y una red de vasallaje que integraba diversos pueblos y culturas. Alcanzaron su máximo esplendor durante los siglos XIV y XIII a.C., compitiendo por el dominio del Levante con potencias como Egipto, Mitan y Asiria. Bajo el mando de reyes como Suppiluliuma I, se convirtieron en una potencia diplomática y militar, siendo protagonistas de eventos históricos como la batalla de Kadesh contra el faraón Ramsés II el Gran Ozymandias, y la posterior firma del que se considera uno de los primeros tratados de paz de la historia. Sin embargo, hacia el año 1200 a.C., durante el gran colapso del Bronce tardío, el imperio hitita colapsó abruptamente. Su capital, Atusa, fue destruida e incendiada, y nunca más fue reconstruida. Las tablillas cuneiformes desaparecen de los registros, y no se vuelve a encontrar evidencia escrita de una autoridad central, lo que indica un colapso total del gobierno. Después del derrumbe de Atusa, el antiguo territorio hitita quedó fragmentado en pequeños reinos independientes conocidos como los estados meo-hititas, que sobrevivieron unos siglos más en el sur de Anatolia y Siria, pero sin la cohesión ni el poder del imperio original. El Imperio Jemer, una de las civilizaciones más poderosas y duraderas del sudeste asiático, existió desde aproximadamente el 802 hasta el 1431 después de Cristo, con su centro político, religioso y económico en Angkor, que actualmente es Camboya.
Fundado en el siglo IX después de Cristo, el imperio alcanzó su apogeo entre los siglos XI y XIII, llegando a controlar vastos territorios que incluían Camboya, Tailandia, Laos y parte de Vietnam. Su capital, Angkor, fue una de las ciudades más extensas del mundo preindustrial, con una población estimada de cientos de miles de personas. Era conocida por su impresionante arquitectura en piedra, como el templo de Angkor Wat, y por su avanzado sistema hidráulico, compuesto por embalses, canales y estanques, llamados barais, que regulaban el agua para la agricultura, especialmente del arroz. Esta infraestructura no solo garantiza la subsistencia de la población, sino que también reforzaba el prestigio político y espiritual del monarca. Sin embargo, entre los siglos XIV y XV después de Cristo, Angkor entró en un proceso de declive acelerado. Estudios muestran que el sudeste asiático sufrió una serie de megasequías seguidas por intensas inundaciones, lo que afectó gravemente al sistema hidráulico. Las infraestructuras no pudieron adaptarse a estos cambios extremos. Los canales colapsaron, lo que provocó una grave crisis agrícola y una pérdida de capacidad para alimentar a la población urbana. Al mismo tiempo, el imperio enfrentó inestabilidad política interna y presiones externas, especialmente del reino de Ayutthaya, que finalmente atacó y saqueó Angkor en el año 1431 después de Cristo. La capital fue abandonada y el poder político se trasladó del lugar enterrando su anterior gloria. El nuevo reino egipcio o imperio nuevo floreció aproximadamente entre los siglos XVI y XI a.C., fue el período que le siguió al segundo período intermedio. El imperio nuevo es considerado como la edad de oro de Egipto, destacando enormemente por el poder, riqueza e influencia que poseyó, pero cayendo de manera paulatina debido a una combinación de factores climáticos, económicos, militares y políticos. Siendo que a finales del reinado de Ramsés III, una prolongada crisis agrícola y hambruna azotó a su reino. Este desgaste ambiental coincidió con una deuda económica insostenible, las campañas militares, construcciones monumentales y una burocracia costosa drenaron los recursos del Estado, mientras las rutas comerciales se fragmentaban. Al mismo tiempo, la infiltración de los pueblos del mar y tribus extranjeras, junto con el saqueo provocado por disturbios internos, desestabilizaron aún más el control territorial. En paralelo, el poder del faraón se vio socavado por el auge político y económico del clero de Amón en Tebas, que emergió como autoridad efectiva al colapsar la autoridad central. Esta combinación de crisis alimentaria, militar, económica y religiosa llevó, hacia el 1069 a.C. a la fragmentación del Estado egipcio, dando inicio al tercer período intermedio, una era caracterizada por la división política y la pérdida del antiguo esplendor imperial. El Imperio Otomano surgió hacia el año 1299 después de Cristo con Osman I en Anatolia, y se convirtió en uno de los estados más extensos y duraderos de la historia, abarcando territorios en Europa, Asia y África. Durante su apogeo, especialmente bajo Solimán el Magnífico en el siglo XVI, controló rutas comerciales vitales, contó con un ejército disciplinado y administró un sistema administrativo que duró más de 6 siglos. Desde el siglo XVII comenzó un declive, marcado por derrotas ante potencias europeas, pérdida de provincias y competencia económica. Además, se profundizaron problemas internos, corrupción, ineficiencia institucional y las tensiones étnicas entre los griegos, armenios, árabes y kurdos. El golpe mortal vino entre 1912 y 1913 con las guerras de los Balcanes, en las que perdió el 33% de su territorio europeo y más del 20% de su población. Los otomanos intentaron modernizarse mediante reformas, pero fueron incapaces de detener el fenómeno del nacionalismo de los pueblos sometidos, que le hizo perder su unión imperial. Durante la Primera Guerra Mundial luchó del lado de las potencias centrales. Las campañas resultaron en derrotas militares críticas, bloqueos que llevaron a hambrunas, pérdidas de millones de civiles y un desgaste económico extremo. En 1918 el armisticio de Mudros autorizó a las potencias aliadas a ocupar Constantinopla bajo el pretexto de seguridad en el estrecho de los Dardanelos y el Bósforo. Por lo que en noviembre de ese año, tropas francesas, británicas, italianas y griegas comenzaron la ocupación de la ciudad y sus zonas adyacentes.
Esto desembocó con que en agosto de 1920, con el Tratado de Sèvres, los aliados intentaron desmembrar formalmente el Imperio Otomano, asignando mandatos sobre Oriente Medio y perdiendo gran parte de Anatolia. Sin embargo, este tratado nunca fue ratificado por el Parlamento otomano y encendió la resistencia nacionalista liderada por Mustafa Kemal Atatürk, quien lideró la Guerra de Independencia turca. El 18 de septiembre de 1922 se expulsaron a los ocupantes, y el 1 de noviembre del mismo año, la Asamblea Nacional abolió el sultanato, terminando con más de 600 años de dominio otomano. Finalmente, en julio de 1923, se firmó el Tratado de Lausana, reemplazando al de Sèvres, reconociendo la soberanía del nuevo Estado y culminando con la evacuación aliada de Estambul el 4 de octubre de 1923. El 29 de octubre de 1923, se proclama la República de Turquía, con Atatürk como su primer presidente. La desintegración de la Unión Soviética ocurrió en el año de 1991, impulsada por una combinación de crisis estructurales, políticas fallidas y tensiones internas. La economía planificada soviética llevaba décadas de estancamiento profundo, con ineficiencias graves, como la caída del precio del petróleo y una burocracia que no respondía a la crisis avanzada de los años 70 y 80. Combinado a esto, la intervención en Afganistán fue un enorme lastre donde se juntaron miles de muertos, la desmoralización militar y el crecimiento del rechazo público, especialmente cuando se conocieron las consecuencias durante la primavera de 1989. Con la llegada de Mikhail Gorbachev, se implementaron la perestroika y el glasnost, que redujeron la censura, permitieron críticas y dinamizaron demandas de autonomía en las repúblicas. Pero esas reformas también desestabilizaron el sistema, intensificaron la inflación, escasez y el cuestionamiento del poder central. Al amparo de ese desorden, los movimientos nacionalistas en las repúblicas ganaron fuerza y presionaron por la independencia. Cuando la URSS intentó revertir partes del proceso, los republicanos, apoyados en líderes como Boris Yeltsin, se negaron, lo que evidenció la pérdida irreparable de cohesión. El intento de golpe en agosto de 1991 terminó aislando aún más a Gorbachev, fortaleciendo a Yeltsin y acelerando la ruptura institucional. Es entonces que el Tratado de Belavesa, firmado en diciembre de 1991 por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, disolvió formalmente la URSS y estableció la Comunidad de Estados Independientes. El 25 de diciembre, Gorbachev renunció y el Estado soviético como un todo dejó de existir. Nivel 4. La desintegración de Yugoslavia fue principalmente ocasionada por la muerte de Josip Broz Tito, arquitecto del Estado socialista yugoslavo, siendo su figura unificadora. Su muerte dejó un vacío político simbólico. Además, junto con esto, la crisis económica de los años 80, alimentada por la deuda externa masiva, inflación y desigualdades regionales entre las repúblicas, dieron forma a un proceso que tomó lugar bajo la influencia de líderes nacionalistas como Milošević por Serbia y Tuđman por Croacia, quienes movilizaron identidades étnicas e históricas para consolidar el poder, profundizando la fragmentación política de Yugoslavia. Las declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia en 1991 provocaron guerras inmediatas, seguidas por la sangrienta guerra en Bosnia, con limpiezas étnicas, masacres y millones de personas desplazadas. Finalmente, la combinación de todos estos factores llevaron a la violencia generalizada y a la disolución del Estado yugoslavo en 1992, cerrando el ciclo con la guerra de Kosovo en 1998. Yemen es un estado fallido desde 2014, marcado por una guerra civil prolongada que dejó a gran parte del país en manos de milicias, especialmente los hutíes en el norte, mientras el gobierno reconocido se desplaza y consolida en el sur. Esta fragmentación territorial ha sido acompañada de infraestructura devastada, con hospitales sin capacidad y cultivos agrícolas interrumpidos. La crisis humanitaria es profunda. Unas 19 millones de personas necesitan ayuda. La combinación de guerra, colapso económico y catástrofes climáticas ha generado una grave inseguridad alimentaria, con un 62% de los hogares sin acceso suficiente a alimentos, y hasta 17 millones de personas afectadas. Los continuos choques militares, bloqueos y confiscaciones agravan el sufrimiento civil y el recibimiento de ayuda externa.
La situación empeora con la reducción de fondos internacionales como el del Plan Humanitario de la ONU para el 2025, además de que varias agencias han suspendido operaciones en territorios ocupados por los hutíes, debido a la inseguridad de su personal y la manipulación de ayuda. Sin asistencia suficiente, millones todavía carecen de agua, medicamentos y protección, mientras la crisis sanitaria empeora. En suma, Yemen afronta un colapso estatal y humanitario, con fractura política, violencia continuada, hambruna, desplazamientos, crisis sanitaria y destrucción masiva de infraestructura. Desde la caída del dictador Siad Barre en enero de 1991, Somalia se convirtió en un estado sin gobierno central efectivo. Surgieron facciones y señores de guerra de clanes que controlan la mayoría del territorio, mientras regiones como Somalilandia y Puntlandia se gestionan de forma autónoma aunque sin reconocimiento internacional. La estructura administrativa, los servicios públicos, el sistema judicial y el aparato tributario colapsaron casi por completo. El vacío estatal generó guerras intermitentes entre clanes, crisis humanitarias recurrentes y hambrunas que causaron cientos de miles de muertes en 1992 y 2011. Al-Shabaab emergió a partir de 2006 como actor dominante en muchas áreas del sur, imponiendo una forma brutal de orden en ausencia del Estado y limitando la capacidad del gobierno federal de controlar territorio real. A pesar de múltiples esfuerzos internacionales, como el gobierno federal transicional, respaldado por la Unión Africana, el poder ejecutivo sigue limitado a Mogadiscio, con autoridad nacional prácticamente inexistente. Somalia permanece dividida en un mosaico de poder entre clanes, con servicios y justicia informales proveídos por milicias y organizaciones locales. Hoy el país enfrenta una guerra civil sin término, con violencia localizada, desplazamiento masivo de casi 3 millones según la ONU, pasan por una crisis sanitaria y educativa, y una economía colapsada apoyada en remesas y control territorial fragmentado. Desde su independencia en 1804, Haití fue forzado a pagar una enorme indemnización a Francia de 150 millones de francos oro, lo que lo mantuvo en una deuda crónica y generó dependencia económica duradera. Posteriormente, la ocupación militar estadounidense subyuga su soberanía, controlando sus finanzas y favoreció a la élite en detrimento del campesinado, sentando las bases de gobiernos autoritarios y corrupción institucionalizada. Los regímenes Duvalier consolidaron un sistema violento y corrupto, saqueando recursos estatales y debilitando la infraestructura nacional, mientras la economía rural se deterioraba gravemente tras la caída del presidente Jean-Claude Duvalier. Haití entró en una etapa inestable, con diversos golpes de Estado durante el finales del siglo XX y inicios del XXI. Gobiernos interinos y dirigidos por militares o élites políticas apoyadas por intervenciones extranjeras. Desde 2008, tras escándalos como Petrocaribe, el país se vio afectado por una crisis económica profunda, caída del PIB, inflación sostenida y una dependencia casi total del sector informal. La ausencia de un Estado funcional, sin elecciones legítimas desde 2016, y la acumulación del poder en manos de un gabinete interino, agravaron la fragilidad institucional. En 2021, el asesinato del presidente Jovenel Moïse desencadenó un vacío de poder. Esto fue aprovechado por bandas criminales paramilitares, que hoy controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe, desplazando la autoridad pública y sumiendo al país en una zona de inseguridad extrema. A eso se suman desastres naturales recurrentes, como el terremoto de 2021 y huracanes, crisis sanitarias y el fracaso del sistema de ayuda internacional, que no ha logrado fortalecer instituciones locales ni retomar la gobernanza a tal punto de que varios países ya han pedido a sus ciudadanos abandonar Haití lo antes posible, como los Estados Unidos. Es imposible saber cuándo podría ser que Haití consiga vivir la paz que tanto ansia, solo sabemos que las cosas empeorarán antes de mejorar. Venezuela ha experimentado un colapso poblacional caracterizado por una crisis económica estructural, hiperinflación, dependencia extrema del petróleo, colapso de servicios públicos y la emigración masiva. La economía se contrajo más de un 75% entre 2013 y 2021. La hiperinflación alcanzó picos de casi 10.000% en 2019, erosionando el poder adquisitivo y sumiendo a más del 96% de la población bajo la línea de pobreza.
La inmigración, una de las mayores de la historia reciente, ha desplazado a más de 7.8 millones de venezolanos desde 2014, generando una de las crisis de refugiados más severas de América Latina. La gestión autoritaria y la corrupción han paralizado el funcionamiento estatal, llevando a la escasez de alimentos, medicinas y energía, mientras el gobierno aplica controles cambiarios y reprime el mercado negro de divisas, profundizando la emergencia económica. La renta petrolera, que llegó a representar más del 80% de los ingresos de exportación, se desplomó tras la caída de los precios en 2014, momento desde el cual Venezuela comenzó una contracción económica sostenida. Los controles de precios y cambios, junto con la emisión monetaria desbocada, provocaron episodios de hiperinflación que hicieron que el salario mínimo cayera de $480 en 2012 a menos de $3 en 2021. La depreciación del bolívar superó el 100% anual en 2019 y alcanzó niveles de 229% solo entre octubre de 2024 y mayo de 2025. La infraestructura energética, sanitaria y educativa colapsó. Menos del 45% de los hospitales funciona, la electricidad sufre cortes y el acceso a agua potable es intermitente. El control estatal del mercado y la persecución del mercado paralelo de divisas han profundizado la escasez de bienes básicos. Desde 2014, más de 7.8 millones de personas han salido de Venezuela, un 62% de los hogares venezolanos carece de acceso suficiente a alimentos, y 7.6 millones requieren asistencia humanitaria. La concentración de poder, la represión de la oposición y la corrupción sistémica han impedido reformas capaces de revertir la crisis. La reciente represión contra quienes difunden las tasas del mercado negro, acusándolos de terroristas financieros, amenaza con agravar la situación. Las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos, han limitado el acceso a financiamiento y a tecnología para la recuperación de la industria petrolera. Venezuela se encuentra en un estado de crisis sostenida de la que difícilmente podrá escapar. Quiero darme este momento para hablar de este tema tan serio que azota a México en este momento. Si eres mexicano, me gustaría que tomes especial atención a esta parte. México ha estado pasando por un momento que pone en peligro a la nación en su totalidad, aunque difícil de vislumbrar a simple vista, puede ser más fácil desglosarlo en puntos. Las reformas judiciales de 2024, que introdujeron elecciones de jueces y eliminaron organismos autónomos críticos, están debilitando los contrapesos políticos, lo cual podría socavar principios básicos de independencia judicial y acceso a justicia, que ya de por sí limitado en el país. Al mismo tiempo, México ocupa el nivel 124 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, siendo uno de los países más peligrosos para periodistas en la región. Es un entorno de censura e impunidad para aquellos en el poder que buscan hacer de sus intereses sin obstáculos. México a muy duras penas logró evitar entrar en recesión técnica, debido a que sufrió una contracción del 0.6% en el último trimestre de 2024, aunque creció en 0.2% a inicios del 2025. México muestra una caída del Producto Interno Bruto que podría agravarse con la desaceleración económica, que es posible si es que las tensiones comerciales que está provocando los Estados Unidos siguen de la forma en la que están. El déficit fiscal es preocupante y los recortes en inversión pública enfrían sectores clave como salud y educación. Más del 50% de la población en el país vive en pobreza, y los programas sociales están a su alcance, provocando olas de desempleo o trabajo informal reforzado por cómo zonas rurales y municipios marginados enfrentan un abandono institucional. Ahora con el punto más importante, la corrupción y las alianzas con el crimen organizado y cómo han debilitado las capacidades del Estado. La impunidad en México se mantiene en niveles altos, con secuestros, extorsión y asesinatos de periodistas o políticos sin resolución desde 2023. Se sabe que al menos 30 aspirantes a candidatos fueron asesinados a sangre fría dentro del país. Los carteles financian campañas, amenazan funcionarios y determinan quién gobierna en muchas zonas. Los cárteles controlan entre el 30% y 40% del territorio, incluidas regiones completas donde operan como un estado paralelo donde el gobierno real no tiene voz o ley.
Ellos imponen su ley mediante extorsiones, levantones y cobro de piso, incluso controlan ductos de petróleo y rutas locales, desplazando funciones estatales básicas. El asesinato, secuestro y violencia son pan de cada día, siendo que a nivel nacional hay 23 asesinatos por cada 100.000 personas. En zonas como Jalisco y Guanajuato se han observado guerras abiertas, como la reciente matanza en Tila donde el Estado no interviene para frenarlos. Los cárteles han infiltrado la policía, el poder judicial y los políticos. Se han registrado casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, detenido en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. La violencia y el clima de inseguridad ahuyentan la inversión, desarrollo industrial y turismo. El flujo de fentanilo está alimentando la crisis de sobredosis en E.U., haciendo que los carteles sean designados como organizaciones terroristas. Y esto es solo enfocándonos en el lado económico y de inseguridad en el país. México con toda su grandeza está atrapada por bandas criminales, normalizan la violencia y someten al país. Aunque no puedo asegurarles que México se dirige a un colapso, los problemas que azotan al país son como mínimo preocupantes, y de no ser solucionados pronto, podrían venirse tiempos muy oscuros para el país tricolor.